el propósito detrás del no de Dios. Amén. Porque cuando nosotros hablamos de un hombre, de una mujer de Dios, y específicamente nos referimos a las personas de las cuales Dios habla en la Escritura y Dios habla en su palabra acerca de Él, cuando nos referimos a ellos, siempre nosotros estamos pensando en el final de lo que sucedió. O sea, miramos a José gobernando Egipto, miramos a Pablo levantando sus manos y diciendo: he acabado la buena carrera, he ganado la batalla. Miramos a un David reinando sobre un pueblo, y nosotros sí hablamos y hacemos énfasis en algunas ocasiones de lo que estos hombres de Dios tuvieron que vivir en su caminar y en su recorrido para poder ver la gloria de Dios manifiesta en cada uno de ellos. Pero ahora usted y yo no tenemos que esperar todo eso para ver la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. Porque la primera razón en la cual yo veo la gloria de Dios manifiesta en mi vida es cuando comprendo que Jesucristo murió por mí y que Jesucristo me dio vida eterna, y que cada mañana al abrir mis ojos la gloria de Dios está sobre mi vida porque Jesucristo está sobre mi vida. Pero o a mí me ha pasado, he ido muchas veces al trono de la gracia a pedir un favor, a suplicar una solución o a alcanzar un milagro, y me he encontrado con un no. Y yo creo que aquellos hombres de los que nosotros hablamos también se encontraron muchísimas veces con un no. Muchas veces con un no. ¿Por qué? Porque detrás de un no había un propósito. Porque detrás de un no de Dios siempre hay un sendero que falta recorrer, siempre hay una montaña que todavía falta subir, y siempre hay un camino que muy probablemente no lo hemos encontrado. Pero ¿qué sucede cuando miramos la vida? Cuando ya miramos a José gobernando Egipto, cuando ya miramos a Moisés que logró sacar el pueblo de Israel, y cuando ya miramos cada hombre de Dios que ha culminado el propósito, que ha culminado el llamado, nosotros decimos: wow, lo logró. Pero no es tan fácil cuando nos toca a nosotros. No es tan sencillo cuando yo estoy esperando ese mientras sucede. No es tan sencillo, no es tan fácil decir: sí, yo sé que algún día va a pasar esto. Y duele, o al menos de manera personal hay muchas cosas que me han dolido mucho. Por ejemplo, y levantando un clamor por la familia de Julio Melgar, Dios decidió que partiera con él, y ya partió con él, y gloria a Dios, Él está feliz en el trono de la gracia, y muy probablemente le estará cantando y le estará adorando, muy probablemente estará disfrutando de los brazos de papá. Pero sus hijas, pero su hijo, ¿será tan fácil hoy para ellos entender que anteayer enterraron a su papá? Que anteayer murió su papá. ¿Será tan fácil para ellos entender que hoy van a enterrarlo? ¿Será tan fácil? ¿Será tan fácil decir, como dijo una gran amiga mía: el Señor en el cielo tiene altísimos ángeles que lo adoren, ¿por qué se va la gente de acá? Tiene que quedarse aquí cumpliendo un propósito. Y cuando ella dijo así, yo dije: tiene toda la razón, ya hay muchos ángeles adorándolo en el cielo. ¿Sí? Y el legado que nos dejó algunos de los que tal vez estuvimos en algún momento pendiente de lo que estaba sucediendo era: sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Yo recuerdo cuando él dijo en un momento: el dolor pasa, y estamos hablando de un cáncer en el páncreas, y él decía: el dolor pasa, pero es que esa fe, esa seguridad de entender, yo creo que era lo que les decía a sus hijos, a sus hijas, tal vez les decía: mira, que lo que me pase a mí, a ti no te detenga en el caminar, porque yo me voy a despertar con él. Pero es fácil tal vez para usted y para mí, y sentimos dolor, y me decía mi hija: ya vas a llorar por eso, y sentíamos eso. Pero para ellos, tal vez para un chico, no sé cuántos años tenga, y decir: no,
es que tu papá murió por un propósito. Y obviamente murió con un propósito, pero no es fácil. No es fácil, y eso es lo que yo quiero pedirles hoy a ustedes, que busquemos en el Espíritu Santo entender que detrás de todo no de Dios hay un propósito. Detrás de un espérate, que aún no es el tiempo, hay un propósito. Que no es como nosotros, como padres, que siendo malos tratamos de darles una educación a nuestros hijos para que el día de mañana de alguna manera, entre comillas, se puedan defender, de alguna manera tengan una buena vida, una mejor vida. No, nosotros buscamos darles a nuestros hijos una manera de un mejor vivir, pero Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito a cumplir aquí en la tierra. Y así como a veces como padres nosotros le decimos a nuestro hijo, no es el momento, no te enamores, no es la persona correcta, y nuestros hijos nos ven en un determinado instante como el peor enemigo, como las personas que les cortamos las alas, como las personas que les troncamos el propósito, como las personas que no los entendemos. Muchas veces puede estar pasando lo mismo en mi relación hijo a padre con Dios. Porque recuerden que Él no es únicamente nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y entonces muchas veces también nosotros podemos mirarlo y decir, pero no lo haces, pero mira, yo te amo, pero mira, tú sabes que yo no quiero una vida diferente a la que tú has preparado para mí, pero no lo entendemos. Entonces quiero pedirle en el amor de Cristo que empiece a mirar en su vida los muchos no que hubieron atrás y el sí que hubo en el momento adecuado, en el momento correcto, cuando el Señor te está diciendo no es el momento, no es el tiempo, pero tú y yo lo vemos como muchas veces vimos a nuestros padres. ¿Cómo los miramos? No me entiende, no sé cómo trate usted a su papá o a su mamá, pero en mi época yo le decía, es que mi papi no sabe, él parece que nunca se hubiese enamorado, él parece que no, pues que como él ya vivió la vida, no me quiere dejar vivir la mía, y determinadas cosas que nuestro Padre terrenal trataba de ponernos un límite para nuestra bendición y nuestra felicidad. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más en Él que no hay sombra de variación? ¿Cuánto más en Él que no escatimó a su propio Hijo para entregarnos con Él absolutamente todas las cosas que nos entregó en Cristo? Nos entregó todo. Hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo, pero nosotros tenemos la facultad de entender que con Él hemos sido resucitados desde antes de la fundación del mundo, y que tenemos la facultad de hoy tener acceso al trono de la gracia. Entonces hoy mira lo que estás viendo que el Señor te está diciendo no, y recuerda, hoy voy a aprender que detrás del no hay un propósito de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, un pasaje que yo creo que el que no se lo sabe de memoria, pues como que no hemos, tal vez hemos leído muy poco la Biblia, hemos estado muy poco atentos a las predicaciones. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Es algo que lo decimos y que lo repetimos, pero ¿cuántas veces con un corazón genuino, con un corazón humillado delante del Señor, nos hemos acercado a decirle, Señor, ¿y cuáles son tus pensamientos? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a decirle con el corazón, Señor, y en realidad, cuáles son tus caminos? Porque repetir, es que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. O sacar la conjetura, es que no estaba en el pensamiento de Dios. Es que tal persona no estaba en el camino de Dios. ¿Y acaso usted y yo no podemos recordar en un momento
que la escritura nos enseña que cuando Sansón le dijo a su padre que quería casarse con una filistea, sus padres se enojaron y no comprendían que estaba dentro del propósito de Dios. Pues dice la escritura, a menos que el Espíritu Santo se haya equivocado en redactar ese pequeño pedacito de Jueces, Josué se supone el escritor de Jueces, a menos que se haya equivocado en ese pedacito, perdón, Samuel es el escritor de Jueces, a menos que se haya equivocado en ese pedacito, había un propósito para que a Sansón le interesara la mujer filistea. Y era el pensamiento de Dios, y era el camino de Dios, no acorde con la ley de Moisés, porque en la ley se había enseñado que el pueblo no debía que los pueblos de Dios no debía de colocar sus ojos su mirada en una mujer o en un hombre diferente a su mismo pueblo. ¿Cierto que sí? Pero había un propósito detrás del no. Entonces era un pensamiento de Dios, era un propósito de Dios, era un camino de Dios que los padres de Sansón no lo comprendían, no lo conocían, no sabían distinguirlo, no sabían diferenciarlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted puede ver en su vida que Dios le está diciendo no y usted y yo no lo entendemos? A mí me pasa mucho. No sé si usted pertenece a mi club, pero a mí en muchas ocasiones le hago la pregunta a Dios y me quedo pensando. Le hago la petición y me quedo esperando. Y los días continúan pasando y a veces yo no veo la respuesta, pero hay un propósito. Hay un propósito, ¿por qué? No es tan fácil encontrarse con el pensamiento de Dios. No es tan fácil encontrarse con el camino de Dios. Es necesario aprender a morir a mis deseos. Y es necesario aprender a morir a mi carne. Y es indispensable aprender a morir a lo que yo quiero tener para poder encontrar lo que Dios ha preparado para mí. Porque lo que yo quiero tener es una casa, porque es necesario que yo tenga una casa propia donde vivir para no estar pagando arriendo. Pero usted no sabe si el propósito de Dios es que mientras usted está pagando el arriendo, la persona a la que usted le está pagando el arriendo está viendo en usted un testimonio de quién es Dios y se está enamorando de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en pecado o vemos a otra persona envuelta en el pecado, llámese como se llame, adulterio, fornicación, mentira, robo, lo que sea. Y no comprendemos qué instrumento escogido puede ser ese hombre o esa mujer para Dios. Puede ser un instrumento escogido para levantar el nombre de Jesucristo en el lugar donde esté. Amén. Entonces, ¿cuál será el propósito de Dios? Y hay un hombre al que usted y yo conocemos. Bueno, fuera bueno que conociéramos muy bien, pero hay un hombre que nos dio ejemplo de ese propósito de Dios. ¿Sí? Hay un hombre que sabía a qué había venido a la tierra y conocía cada momento que iba a pasar y que iba a vivir, pero siempre entendió que hubo un propósito y que a pesar de que en ese Getsemaní la respuesta fue no, a pesar de que ese momento cuando él le dijo: Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de eso, él sabía que él había venido a un propósito. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, vamos a leer a partir del verso 3. En ese momento el Señor le está hablando al profeta lo que iba a pasar con Jesús. Y solo tal vez, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo hoy nos hable a usted y a mí, vamos a poder entender un poco más. Y dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínense el propósito de Jesús. El propósito de Jesús fue trazado desde antes de la fundación del mundo, y se empezó a ver su revelación desde el mismo instante en que Adán y Eva pecaron. Desde el mismo instante en que el Padre le dice a la serpiente: el hijo de una mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿No? Lo repetimos. El calcañar somos nosotros, la iglesia, Jesucristo. El calcañar está en la parte baja del talón, y eso somos nosotros que estamos a los pies de Cristo. Somos su calcañar, somos la iglesia. Por eso le dice: tú le herirás el calcañar. Pero Jesús destruyó, desentronó la cabeza de Satanás y nos restauró la autoridad que por el pecado se había perdido. Pero ¿qué sucede? Él lo conocía. El profeta Isaías habla muchos años, si no estoy mal, como 600 años antes de la muerte de Jesucristo. Está hablando de que él iba a ser, mire, es tan específico, porque él empieza diciendo: despreciado y desechado. No lo iban a tener en cuenta, lo iban a desechar. Fue despreciado totalmente y desechado como rey de Israel total y absolutamente. Dice él: varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, usted y yo no somos ni de dolores ni experimentados en quebrantos. Nos tiramos a morir y nos ahogamos en cualquier vaso con agua, que es diferente a que nosotros lo vivamos. A usted y a mí todo nos aflige, y en todo momento estamos viviendo poco más o menos la 10ª guerra mundial, porque la 3ª no se compara con lo que estamos pasando, cosa que no es real, porque muchísimas veces a los 5 minutos de la tormenta que usted se armó aquí, la solución ya está tendida. Ni siquiera tiene que pasar una hora y ya. Pero Jesús no. Jesús lo vivió. Jesús vivió cada azote. Dice la escritura que Jesús se apartaba a orar. ¿Usted se imagina cómo extrañaba él al Padre? Si aquellos que hemos tenido la bendición de tener nuestro Padre terrenal, y un gran Padre como fue el mío y muy seguramente el de todos ustedes, y uno anhela. Yo recuerdo la última, cuando fuimos al entierro de mi suegra, que yo sé que mi papá no me escucha, obvio. Y yo fui y me senté al frente de donde están los restos de mi papá, y yo decía: si estuvieras aquí solamente pudiera decirte cuánto te amo. Imagínese Jesús, cuando se acercaba, se apartaba solo a orar, y tal vez solo necesitaba ese abrazo de papá, porque dice la escritura que en el Getsemaní los ángeles venían y lo confortaban, pero no le confortaban diciendo: tranquilo, no te va a doler. Le confortaban diciendo: cumple el propósito, porque para grandes cosas es. Y hoy el Señor solamente te dice a ti y a mí: no te apartes del camino, cumple el propósito, que detrás de cada vez que yo te estoy diciendo no, estoy gestando en ti el hombre y la mujer que yo hice antes de la fundación del mundo. Porque es necesario que nosotros seamos gestados.
porque necesitamos ser gestados en el Espíritu. Ya fuimos gestados en la carne, ¿no? A unos nos gestaron mucho más lindos que a otros, pero el mundo hizo de nosotros un prototipo de ser que no es el que Dios preparó como hijos de Él. Y dice de Jesús, dice que escondimos de Él del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es tremendo porque Él está hablando en un actual presente, ¿no? Aún nosotros no estimamos el rostro de Jesús. Aún nosotros con nuestras dudas, aún nosotros con nuestra tendencia tan frágil al pecado, aún nosotros, y mire, vuelvo y le repito, más que el pecado, más que el mismo hecho, el mismo momento de errar y de equivocarnos, cuando más menospreciamos a Jesús es cuando no aceptamos su perdón y nos quedamos en nuestro pecado y nos quedamos en nuestro reproche y nos quedamos en nuestra crítica para con nosotros mismos y para con los demás, y entonces estamos invalidando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, estamos invalidando la resurrección de Cristo porque nos hemos convertido en eso. Entonces continuamos mirando ello. Cuando nosotros no creemos el propósito de Dios en nuestra vida, es que el propósito de Dios en mi vida no se puede medir en el momento, no se puede medir en el tiempo. Muchos murieron sin saber todo lo que para nosotros dejaron. ¿Sí? Tal vez David murió cansado de tanta guerra. Imagínense, le colocaron una mujer hermosa para que le diera calor, pero ni siquiera se acercó a ella. Sí, tal vez, y tal vez es eso lo que nos está pasando, y es eso lo que nos está afligiendo y no nos está dejando disfrutar de la presencia que Jesucristo entregó por nosotros. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Él no te está dejando un solo espacio de nuestra vida sin que Cristo lo hubiese llevado. Tienes angustia y tu corazón está cargado, te sientes presionado, hay opresión, Cristo lo conoce y lo llevó ahí, y detrás de eso hay un propósito para tu vida. No vamos a poder hacer nada porque el día de hoy se detenga. Gedeón consiguió que el día se detuviera. Perdón, Josué, hoy estoy enamorada, es que me está haciendo falta Ever. Josué consiguió que el día se detuviera mientras se acabó la batalla y mientras el pueblo de Israel ganó, pero no consiguió que se detuviera meses ni años. Solamente fue un día mientras la batalla se ganaba, mientras ese momento. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Detrás de lo que a usted le está pasando hoy y que parece que parece que las puertas se cerraron, que parece que todo se estancó, hay un propósito, pero tenemos que encontrarlo. Dios no se está deleitando porque usted llore, Dios no se está deleitando porque a usted le falte algo en su mesa, Dios no se está deleitando porque usted no ve a su hijo aún como quiere verlo, no se está deleitando. Pero sí se puede deleitar cuando usted le dice: Señor, yo te creo. Sí se puede deleitar cuando usted le dice: Señor, hay un propósito y yo espero en Él, yo espero en Él, yo espero en Él. Ay, no, es que Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Vaya a ver si usted y yo pudiésemos aguantar la enfermedad de Job. Si nos da varicela y ya nos queremos morir, imagínense, ¿qué será? Aguantando todo lo que Job aguantó y soportó. Eso es lo que el Señor te quiere decir a mí de manera especial. Hay un propósito detrás. Y si nosotros vamos al fruto 10, al verso 10 del capítulo 53, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será próspera en su mano. ¿Usted cree que si después del Padre haber permitido que Jesús muriese por nosotros, no será próspera nuestra vida en sus manos? ¿No será que todo eso, aquello que yo estoy viendo en este instante, un no que parece ser rotundo, me está llevando a un camino que yo jamás podré imaginarlo, porque no es mi camino sino el camino de Dios? ¿No será acaso? Y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
yo le aseguro que usted y yo vamos a ver el fruto de la aflicción de nuestra alma y que también seremos satisfechos, que vamos a ver el fruto de ese no ahora y que entonces seremos completamente vivificados en Él. Dice en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Cuántos de nosotros queremos estar con los grandes? Yo quiero. Yo no sé a qué le llamarán grandes, pero yo quiero ser una verdadera hija de Dios. Amén. Quiero estar, yo no quiero, perdóneme, yo no quiero llegar al cielo. Yo aquí no tengo problema en barrer, trapear, jabonar, cocinar, pero yo no quiero llegar al cielo a barrer, trapear, jabonar, cocinar. Yo quiero llegar al cielo y estar ahí, al ladito, de donde está Dios. Adorarlo, a deleitarme de Él. Yo no quiero pasar raspando. Yo no quiero pasar con un 3. Yo no quiero solamente aferrarme a la salvación y decir gracias, Señor, porque los que tú rescataste, los que tú redimiste, los que tú libertaste, nadie los quitará de tu mano. Yo estoy ahí. No, yo quiero ser una íntima de Dios. Yo quiero ir un poco más allá. Si muchos lo lograron, porque yo no lo voy a lograr. Porque muchas veces no entiendo ese no de Dios, no entiendo y no lo comprendo. Y está bien que no lo entendamos y no lo comprendamos, pero no nos regresemos, ni siquiera nos detengamos. Dijo alguien, si a mí me dicen levanta la mano, yo la levanto. Si a mí me dicen bájela, yo la bajo. Si a mí me dicen párese, yo me paro. Si me dicen siéntese, yo me siento. Yo no quiero estar en ese momento en el cual sea el Señor que me está diciendo haz esto, deja aquello, mira acá, y yo decirle no. Porque hay un propósito trazado para usted y para mí. Existe, no está lejos. Ahora, tal vez su pregunta, que fue la que yo me hice, listo, señora, hay un propósito. Está bien, hay un no. Y bueno, no lo entiendo, pero lo voy a aceptar. Pero no quiero aceptarlo a mi manera, quiero aceptarlo bien. Ayúdame, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer? Ya listo, está bien, está clarísimo, ya me quedó, dijo mi papá, claro como el chocolate espeso. Lo entendí, ya, hay un propósito. Pero ¿cómo me sostengo, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo para sostenerme mientras el día de tu promesa se hace realidad en mi vida? Y el Señor me dice, te he entregado un arma, te he entregado una espada, es mi palabra. Tómala y sostente en ella. Es tu arma con la que te puedes defender. Y entonces me lleva al libro de Hebreos, al capítulo 4, al verso 12. Y de esas cosas que cuando a usted le pasa algo que usted no lo ha entendido aún y usted siente vibrar por dentro y dice, Señor, ¿por qué no lo había mirado? Dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Me dice el Señor, ¿no te has dado cuenta que mi palabra tiene 2 filos? Y yo me quedé callada porque gracias a Dios, a Él, muchas veces he aprendido a quedarme callada y no a sacarle conjeturas. Me quedé callada, dijo, sí, dijo, en un lado te defiende y con el otro lado inmediatamente te está sustentando. La palabra de Dios tiene 2 filos, destruye el enemigo y te alimenta a ti, te sustenta a ti. Cuando tú le dices, viene un momento en el que tú dices, el diablo viene a tratarte de tocar y de dañar y decirte, mira, no tienes esto, no tienes lo otro, y tú le dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué hace en ese momento? Destruye la palabra del enemigo, pero te conforta a ti, te levanta, te sustenta, te sube, te dices que yo estoy contigo y mi palabra no volverá vacía, siempre cumple el efecto para el cual ha sido enviada, porque la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios está viva y el cielo pasará y la tierra pasará y todo se acabará, pero la palabra de Dios cumple todo lo que ha prometido. Entonces, cuando en ese no de Dios usted necesita consuelo, vamos a la palabra por Dios. Nosotros decimos, en tal parte es prohibido vender una Biblia, y tal vez no lo analizamos porque tengo una amiga que la pide por cajas.
Entonces ella dice, tráigame una caja de Biblia. ¿Cómo será en aquel lugar donde la gente recibe una Biblia y se contenta con una sola hoja, y esa hoja la leen de día y de noche y la repiten y la hacen vida en sí mismo? Entonces en este no de Dios sí hay un sostén para tu vida. En este no de Dios sí hay una libertad para tu vida, y es la palabra del Señor. Es en esa palabra que te sustenta, que te sostiene. Es esa palabra que te protege. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 6, en el verso 17, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada, avívela en su boca, avívela en mi boca. Sí, hay un propósito, y mientras eso llega, yo me sostengo. ¿En qué se sostenían los hombres de Dios? En la promesa. Aquel hombre y aquella mujer, Simón y Ana, si no estoy mal, los nombres de ellos, cuando Jesús fue llevado al templo al tiempo de la circuncisión, se acercaron a verlo, y el uno dijo: puedo morir porque mis ojos han visto la promesa de Dios. La han visto. ¿Qué la sostuvo esa mujer todo ese tiempo si ya estaba viuda y su esposo murió muy joven y ella solamente se dedicó a cuidar el templo de Dios? La promesa que un día Dios le dijo: tú vas a ver al Salvador, tus ojos lo van a contemplar. Y yo me imagino que esta mujer, cada vez que llegaban a circuncidar a un niño, ella alzaba y decía: ¿será? ¿Será? Pienso, pues, o sea, si es humana como lo somos usted y yo, ¿será este el momento? ¿Será este el tiempo? Como cada día o cada domingo yo le digo: Señor, hoy será el momento. Bueno, hoy no fue el momento, pero todos los domingos volteo a ver a la hermana Ana y digo: ¿será este el día que la hermana Ana va a salir mirando? Hoy no fue porque no está. Amén. Y amén. Pero ¿saben por qué? Porque es que hay promesas. La Escritura dice que todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo, en su nombre sanarán los enfermos, los ciegos verán, se hablarán nuevas lenguas, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Y todo eso está prometido, no para vanagloria de aquel que expone la palabra, sino para honra de aquel que lo hizo todo por nosotros. Pero necesitamos vivirlo. Necesitamos verlo. Será hoy. Y esta mujer debió correr, pienso yo. Y mujer, imagínense, este será el niño. Y de pronto llegaba un niño bien bonito y decía: no, sí, seguro este es. Pero después tal vez le haría seguimiento de unos 4, 5, un año más. Dijo: no, este ya no fue. Pero cuando llega Jesús, el Espíritu Santo debió decirle: levántate, mujer, míralo, porque este es. Hay un propósito de Dios, y esa palabra es la que usted tiene que sostenerlo. ¿Qué le ha dicho Dios a usted que no lo ve aún? ¿Qué me ha dicho Dios a mí que no lo veo aún? Es tiempo de que usted empiece a declarar con su nombre propio: Señor, le has dicho al espíritu de María Inés Díaz que mis ojos verán ese avivamiento en cada corazón. Esa manifestación plena y absoluta de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué sucede? Es el momento de decirle al Señor: listo, Señor, me voy a aferrar a ti y a tu palabra para esperar que el no tuyo no es un no para siempre, ¿sí? Cuando yo recibo la palabra de Dios, yo debo creerla. Cuando yo la creo, no basta solo con repetirla. Sí, yo tengo que caminar en pos de ella. Yo tengo que repetirme a mí mismo que si no me acciono, tampoco va a pasar nada. Es que el Señor va a levantar a mi hijo de donde está. ¿Y tú oras por tu hijo? Yo le pedí al pastor que orara. ¿Y tú oras por tu hijo? Es que el Señor dijo que mis ojos iban a ver multitudes delante de mí. ¿Y tú evangelizas? No, es que el Señor dijo, pero tú evangelizas. Yo le he dicho a Liliana: enséñeme a hacer pasteles. Y ella me dijo un día: sí, claro, pero yo no he ido. Sí, usted me dijo que sí, pero yo no he ido. ¿Cómo me enseña ella? Puede tener toda la voluntad y hasta me puede decir: tranquila, yo le doy los ingredientes, pero si no voy.
Entonces Dios hizo promesas para tu vida y hay un propósito detrás de cada no. Pero ¿estamos caminando a ese propósito? ¿O sencillamente decidimos repetirnos la palabra como loritos, que el loro le enseña a hablar y él repite y sabrá Dios si entiende qué es lo que dice? Y la demás gente es contentísima que venga a oír el loro hablar. El loro está sencillamente repitiendo lo que le enseñaron. ¿Será que nos está pasando eso? ¿Será acaso que nos hemos quedado en ese mover? Mi hermano, ¿no será que es el momento también de sacudirnos y de no conformarnos con decir Dios lo va a hacer? Claro que lo va a hacer, pero necesita que usted y yo seamos valientes, necesita que usted y yo seamos esforzados, necesita que usted y yo no fluctuemos de caminar hoy aquí, mañana allá, pasado allá. Y si lo que usted quiere ver en su vida es la manifestación gloriosa de las promesas de Dios, de las que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, no busque apartarse de Él, busque acercarse más a Él cada día. Busque ver más su gloria, busque caminar más en pos de lo que Él le ha dicho y en pos de lo que Él le ha llamado. Porque una vez más, el Espíritu de Dios nos dice a usted y a mí: porque yo tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Y acabando de hacer el mensaje, y con esa impresión que sentimos todos cuando el Señor nos da el privilegio de dar una palabra, y el Señor me decía: repite, repite. Esto dice el Espíritu a las iglesias: el que quiera y crea tener oído, que oiga lo que yo estoy hablando. Esto dice. Y yo me repetí a mí: Señor, esto dices tú. No, repítelo, repite a cada uno de ellos, porque cada uno son mi iglesia y yo les estoy hablando. He trazado un propósito y un camino, y cuando les digo no es porque seguramente se decidieron desviar en un momento y en una parte y decidieron tomar otro rumbo y no van a encontrar la salida por ese momento, no la van a encontrar. Como aquella imagen que miré un día en el internet, que un hombre iba caminando y había un letrero que decía agua, y había una flecha y estaba como a 3 kilómetros, y había otro letrero que decía H2O y estaba a 5 metros. Y como él no pudo leer el H2O, no sabía que H2O significaba agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces él se fue por los tantos kilómetros a encontrar el agua. Mi amado, ¿será que nos está pasando eso? ¿Será que el Espíritu de Dios está hablando y nosotros no le estamos entendiendo acaso? ¿Será que Él le está diciendo: quiero de tu vida una vida consagrada para mí, y usted y yo no le estamos entendiendo? ¿Será acaso que Él está diciéndole a usted y a mí: yo he trazado un camino para ti, por Dios, no tomes otro, no repitas que mis pensamientos no son los tuyos, ni tus caminos son los míos? Toma el camino y muéstrame con tu caminar y con tu accionar que lo estás comprendiendo. Sí, no sé si me estoy haciendo comprender. Detrás del no de Dios hay un propósito. Y mientras llego a ese propósito hay un camino. Y en ese camino yo tengo un fortalecimiento, una vida, una espada y un arma de 2 filos que destruye lo que me daña y me fortalece a mí para continuar. Pero que yo necesito accionarme. Que el día de mañana usted y yo lleguemos al trono de la gracia y el Señor nos diga con todo el corazón y con todo el entendimiento: bien, buen siervo, fuiste fiel, entra a disfrutar del gozo de tu Señor. Y que mientras ese momento llega, nosotros cada día podamos levantar nuestras manos y podamos decirle: he peleado la buena batalla, estoy continuando en la carrera y estoy guardando mi fe, porque sé que por lo demás me guarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay una promesa, mi amado, hay una promesa, y es una promesa fiel y es una promesa firme, pero es necesario que mientras caminamos, mientras peleamos la buena batalla de la fe, nos preparemos, creamos, caminemos en pos de su llamado y de su propósito. Y hoy usted y yo nos vamos a colocar de pie y le vamos a decir al Señor
con todo nuestro ser, cuántas veces y en cuántos momentos yo he creído o he armado un berrinche o una pataleta o no sé cómo lo llaman, creyendo que Dios no me está contestando. Y me he olvidado que hay un propósito detrás de ese no. Para todas las personas que nos están mirando por la internet, yo oro en el nombre de Jesucristo para que todas aquellas situaciones o circunstancias que estés viviendo, creyendo, pasando, puedas comprender que detrás de ese no, detrás de ese parece que no hay remedio, y detrás de eso que parece que no hay solución, hay solución, hay remedio, hay respuesta, y hay una puerta que está lista para que tú la cruces, y que tal vez has llegado, la has golpeado, la has mirado, has entrado, has fisgoneado que hay dentro de ella, pero no te has animado a cruzarla. Es tiempo de cruzar esa puerta donde yo empiezo el camino para encontrarme con el propósito de Dios. Pero no creas que el Padre se deleita en verte sufrir o en verte mal o en verte triste. Jamás, jamás, ni aún su propio Hijo lo retuvo a su lado para darte a ti victoria, para darte a ti vida, para darte a ti abundancia. Hoy yo bendigo tu vida, bendigo tu caminar, tu entrar, tu salir, tu acostarte, tu levantarte. Y recuerda siempre que detrás del no de Dios hay un propósito. Un abrazo fuerte, bendición.